Capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 1 en adelante dice: estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16 está en un sermón que empieza en el capítulo 13 de Juan y termina en el capítulo 17. Este es el último sermón antes de Jesús morir. El último sermón que Él da antes de su muerte. El primer sermón de Jesús aparece en Mateo capítulo 5, 6 y 7, cuando Él inicia su ministerio. Pero el último sermón es este, entre el capítulo 13 y 17. El capítulo 13, Jesús tiene su cena con los discípulos. Anuncia que alguno lo va a traicionar y que otro lo va a negar. Y en el capítulo 14, versículo 1, Jesús tiene que decirles: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque ¿cómo no iban a estar turbados si Jesús acaba de anunciar que uno lo va a entregar y que el otro lo va a negar? La preocupación de los discípulos habrá de ser: ¿y quién lo entregará y quién lo negará? Estaban turbados porque Jesús anuncia su muerte, se va a ir. Y los discípulos se turbaron pensando: ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Jesús en el capítulo 15, en esa noche, en el aposento allí, cuando están tomando la cena, les comparte Juan 15, donde dice que todo el que quiere llevar fruto tiene que permanecer. Y Él termina el capítulo 15 en el versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El versículo 1 del capítulo 16 comienza diciendo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Por qué Jesús les está hablando esto a los discípulos? Porque Él les ha anunciado su muerte y les ha anunciado que ha llegado la hora, que es el momento de la partida, de Él regresar al Padre, que una vez
va a morir, luego va a resucitar y volver al Padre. Los discípulos estaban preocupados. ¿Y ahora qué va a pasar? Cuando un endemoniado aparezca, ¿quién lo va a echar fuera? Porque en cierta ocasión ellos no pudieron echar fuera al demonio y tuvieron que llamar a Jesús y Jesús lo echó fuera. ¿Quién les iba a enseñar las complejidades y profundidades del reino de manera tan sencilla con una parábola? ¿Quién se iba a sentar a enseñarles si Jesús anuncia que se va a ir y va a regresar al Padre? Jesús les dice, por lo tanto, que les conviene. Versículo 7 del capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque yo me voy a ir. Y si no me fuera, el Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en este mismo contexto del capítulo 13 al 17, Jesús dice que Él va a rogar al Padre por el Espíritu para que no los deje huérfanos. Porque Jesús hacía las veces de representante del Padre. Alguno quería saber quién era el Padre, a través de Jesús podía conocer al Padre. Pero ahora Jesús anuncia que regresará al Padre y Él les dice, no se turbe el corazón, yo voy a rogar al Padre para que les envíe otro Consolador, no los va a dejar huérfanos. Hermanos, después de la resurrección permite que recibamos el mayor regalo que un creyente puede recibir en la tierra, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y esa presencia del Espíritu Santo tiene por lo menos 3 aspectos que menciona el escritor entre el versículo 7 y 15. Yo quiero compartir con ustedes. Es cierto que el Espíritu Santo tiene dones diversos, palabra de sabiduría, de ciencia, palabra de fe, dones de discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, profecías y una cantidad de expresiones del don del Espíritu Santo que son para nosotros. Pero aquí quiero referirme por lo menos a 3 cosas que el Espíritu Santo hace con nosotros y que Jesús nos dejó como regalo. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Primero, el Espíritu Santo trae consuelo a nuestras vidas. El consuelo que necesitaban estos hombres cuando Jesús les anuncia su muerte, estos hombres y mujeres, discípulos, seguidores del Señor, era mucho. Ellos quedaban bajo un imperio romano. Ellos quedaban bajo una ley del judaísmo que era un judaísmo fanático, lleno de religiosidad. Y ellos encontraron en Jesús consuelo, pero ahora Jesús se va, aparentemente. ¿Y ellos cómo van a quedar? Pues Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y les dice, yo rogaré al Padre para que les envíe otro Consolador. ¿Cuál es la especialidad del Espíritu Santo? Según Jesús nos lo está mostrando, dar consuelo. Esta generación de los discípulos, de los apóstoles, era una generación desconsolada bajo un imperio como el romano y bajo una religión como la del judaísmo. Pero las cosas no han cambiado, porque hoy vivimos también todavía el día de hoy bajo un gobierno que parece no traer consuelo y no va a traer consuelo porque los gobiernos de la tierra son expertos en desconsolar, no consolar. Las políticas egoístas de la tierra desconsuelan.
La injusticia campante que tenemos en el mundo desconsuela. Pero el Espíritu Santo es especialista en traer consuelo a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da el consuelo que necesitamos cada uno de nosotros. Él le dice a estos discípulos y apóstoles: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Vivimos muchas veces experiencias, no nos consuela el bien que tengamos material, o el amor de un ser querido no nos consuela, como nos consuela la presencia del Espíritu Santo. Por eso, este regalo del consuelo del Espíritu Santo es para nosotros. Y hoy, que tradicionalmente se celebra la resurrección, recordamos que Jesús, al resucitar, posibilitó que el Espíritu Santo, como consolador divino, viniera a traer consuelo a un mundo que lo necesita, a nuestros corazones. Él dice claramente en el versículo 8 también: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Lo segundo, no solo Él nos consuela. Versículo 8 también dice que Él nos convence. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar si Jesús no estaba frente a los fariseos, frente a los saduceos? ¿Quién iba a convencer a los romanos? ¿Quién le iba a hacer entender a los griegos que el verbo que la filosofía buscaba era el mismo Jesús? ¿Quién le iba a hacer entender a los filósofos, a los romanos, a los fariseos, saduceos, judíos, que Jesús era el Señor? ¿Quién los iba a convencer de sus prácticas pecaminosas si Jesús ya no estaba? La esperanza para ellos era el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo convence. Por eso nuestra tarea es hablar de Jesús, y la del Espíritu Santo, convencer. Nosotros nos equivocamos cuando tratamos de convencer a las personas a la fuerza. Uno a veces como esposo quiere que la esposa se comporte como uno quisiera, y viceversa. La esposa quiere que el esposo se comporte como ella quiere. Y los papás, llega a un punto donde ya los hijos ya se crecen. O los hijos que son cristianos y sus padres no, a veces quieren a los padres convencerlos. Pero ¿quién convence a esa esposa, a ese esposo, a ese hijo, a esa hija, a ese padre, a esa madre, a ese compañero de trabajo, a esa compañera, a ese compañero de estudio? ¿Quién lo convence? No somos nosotros. Nosotros solo hablamos. Y es que cuando pasamos de testificar a querer convencer, somos especialistas en que nuestro querer convencer se vuelva cantaleta. Y el Espíritu Santo sí no. Él no cantaletea, Él va directo al... ¿Qué puntería la del Espíritu Santo? Con una palabra, con un sueño, con la voz de Él, con una experiencia, con algo, nos da directo en el corazón y nos convence. Pero los primeros que necesitamos ser convencidos, antes que los que están alrededor nuestro, somos nosotros. Por eso una de nuestras oraciones hoy, en el marco de la celebración tradicional de la resurrección, es que Él que resucitó y nos dio su Espíritu Santo, nosotros podamos decirle:
Espíritu Santo, sé tú quien ¿me qué? ¿Quiere usted orar de esa forma? Porque Él sí que nos convence. Y si oramos de esa forma, Señor, que tu Espíritu Santo me convenza, esté dispuesto a cambios. Porque Él nos convence de una forma que no podemos. Me convertí a los 15 años. Ni mi mamá ni mi papá eran creyentes, ya lo he dicho. Ya he contado. Mi mamá se fumaba 2 paquetes de piel roja al día. 2 paquetes de piel roja. Los que saben entienden. Los más jovencitos dirán, ¿eso qué será? Y yo a los 15 años quería convencerla de que no, que estaba mal, porque yo me había convertido al Señor. Pero no pude. Me tocaba ir a comprarle los cigarrillos, siendo evangélico. Porque ella hablaba y me decía, cómpreme los cigarrillos. Y como hijo obediente, ¿qué tenía que hacer yo? Y usted se imagina en el barrio yo con la cajetilla de cigarrillos yendo para la casa, ¿no? Ya todos sabían que era el evangélico, pero llevaba una cajetilla de cigarrillos. Pero a los 5 años de estar orando, Dios convenció a mi mamá. Y no solo la convenció, sino que le sanó sus pulmones de un cáncer que le habían dado 3 meses de vida. Y a los 7 años el Espíritu Santo convenció a mí, papá. Nunca le prediqué con palabras, nunca, porque me daba miedo, literal. Pero él me oía, me observaba, y una vez entró borracho a mi cuarto y me dijo, hijo, perdóneme. Yo le dije, tranquilo, papá. A los 7 años de haberme convertido, se convirtió. El Espíritu Santo los convenció. Él es experto en convencer. El Espíritu Santo debe ser nuestro amigo. Porque si Él convence a la gente como sabe convencerla, yo quiero tener ese amigo de mi lado. Que cuando yo le hable a la gente, detrás de lo que yo le hable con amor, las palabras del Espíritu Santo estén trayendo convencimiento. Convencimiento. Que Dios me guarde de la cantaleta. Que Dios me ayude a ser sensible a la convicción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en un sueño, en una experiencia, en un segundo puede dar en el blanco más duro. Y Él sabe en qué momento lo hace. Porque a nosotros nos ha dado en el blanco. ¿Y cómo nos ha convencido? ¿Y cómo nos va a convencer? Que Él tiene el poder. Dios me ha dado el privilegio de estar dirigiendo una escuela de predicadores a pastores de la Alianza. Varios de ellos son directivos nacionales. Y tuve el privilegio de hablar con el director nacional de la pastoral. Para nosotros en asamblea sería pastoral pentecostal, pero él dirige la red de oración a nivel nacional. Un hombre de oración con su esposa. Y el mes pasado estaba en Manizales con ellos en un entrenamiento y charlando me contó su experiencia, cómo él trabajaba con el gobierno y un mes antes de una mujer que se llama, o le decían alias Karina, ¿recuerdan? Una guerrillera que operaba en el norte de Caldas, por la región de Norcasia. La capturaron, ella se entregó, la capturaron. Y él me cuenta que después de que ella es capturada,
el Señor la había estado pidiendo que orara por ella, y él trabajaba con el gobierno, y el lugar donde la tenían esa noche, él debía estar ahí toda la noche. Y el día que la trajeron por la tarde, ejército, todo el estado allí presionándola, interrogándola, bueno, con una cantidad de cosas, pero en la noche ella podía estar tranquila. Y él se llevó tratados, un Nuevo Testamento. En su cargo que tenía podía tener acceso a ella. Fue a la celda, entró, habló con ella, y me cuenta él que se sentó y le dijo: mujer, hay un pueblo que te ama y que hemos estado orando por ustedes. Yo te amo y no vine a juzgarte, y vengo de parte de uno que te ama. Jesucristo te ama. Me cuenta él que cuando le dijo a Karina estas palabras, Karina cayó de rodillas llorando. Esta mujer que le tenían miedo en el norte de Caldas, que era el terror en Norcasia, cayó de rodillas y ese día se entregó a Jesús. Luego filmaron un video que usted puede encontrar por YouTube, donde está el pastor que le digo, hacen un documental contando cómo fue la historia y la conversión de ella. Y ella se convierte al Señor. ¿Quién convenció a este corazón duro de esta mujer? El Espíritu Santo. Hoy es una cristiana en Medellín. A veces no se trata de que el Espíritu Santo no quiera convencer al otro. La lucha es más bien que Él me quiere convencer a mí, que yo lo deje obrar a Él. Que yo sea un instrumento de cómo Él quiere obrar a través de mi vida. Porque Él lo puede hacer así. Lo hizo con Pablo. Camino a Damasco, Él solo en un segundo trajo una luz que derribó a Pablo, lo dejó ciego y lo convenció. Al punto de que el perseguidor pasó a ser perseguido, porque el Espíritu Santo convence. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Entonces no solo Él consuela, no solo Él convence, guía es conducir. No solo Él consuela, convence, Él conduce. Y yo quiero que Él conduzca. Nosotros queremos que Él nos conduzca. Porque nosotros nos conducimos muy mal muchas veces. Y necesitamos decirle: Señor, toma el timón de mi vida y conduce mi vida. Como les mencioné, ¿cómo podían ser guiados? ¿Cómo podían conducirse estos discípulos y apóstoles si Jesús no iba a estar? Pues en Hechos encontramos que el Espíritu Santo condujo a Pedro a la casa de Cornelio. Que antes que aquellos hombres tocaran, el Espíritu le habla a Pedro y le dice: Pedro, ¿van a tocar tu puerta? Ve con ellos a casa de Cornelio. El Espíritu condujo a Pedro a casa de Cornelio. Cuando Saulo cae y queda ciego, el Espíritu Santo ya estaba conduciendo a Ananías y le dice a Ananías: ve a casa de Saulo. El Espíritu Santo dice que le prohibió a Pablo ir a una región y le dijo que fuera a otra, porque él conduce. El Espíritu Santo en Hechos capítulo 13 habla y dice: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado, porque él conduce.
En Hechos capítulo 15, los apóstoles en el concilio de Jerusalén dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles otra cosa, y les da una lista. Los apóstoles y el Espíritu Santo están conduciendo la iglesia. ¿Quién conduce la iglesia? El Espíritu Santo. Por eso, amados, necesitamos leer la palabra y orar con la sensibilidad del Espíritu Santo, porque hoy hay muchos teólogos, youtuber teólogos, atacando la manifestación del Espíritu Santo, diciendo que las lenguas no, que ya pasaron, que los dones ya pasaron, que esto del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu ya pasaron. No, la iglesia no puede estar huérfana, porque el Espíritu Santo sigue consolándola, convenciéndola y conduciéndola. Hay muchos que nos dirán que hablar en lenguas ya pasó, que los dones de discernimiento del Espíritu ya pasaron, que la palabra de profecía, de ciencia y de sabiduría ya pasaron. Hermanos, este mundo no es un mundo en el cual tenemos una batalla natural. Tenemos una batalla sobrenatural. No podemos pelear con armas naturales. Debemos pelear con las armas del Espíritu. Y todavía sigue vigente cuando Pablo le dice a la iglesia, estad firmes y vestidos con toda la armadura de Dios. Y antes en el capítulo 5 les ha dicho, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y Judas, la epístola de Judas, existe una epístola en la Biblia que se llama Judas, está antes de Apocalipsis. Versículo 20 dice, orando con toda oración y súplica, orando en el Espíritu Santo. Es que no podemos debatir con filósofos, con pensadores, con argumentos filosóficos, pero sí podemos hacerlo con la sabiduría del Espíritu Santo, porque Él sigue conduciendo. Nuestro mundo, nuestra Colombia, necesita la conducción del Espíritu Santo. La iglesia necesita ser conducida. La misma Biblia dice que a los pastores nos puso el Señor a través del Espíritu Santo sobre el rebaño, así dice. Que los pastores hemos sido puestos sobre el rebaño por la designación del Espíritu Santo. Es decir, que por encima de nuestra vida como pastores, está el Espíritu Santo sobre el rebaño. Necesitamos hoy, en el 2024, la presencia del Espíritu Santo, y eso nos lo garantizó que Cristo resucitó. Y al resucitar Él dijo, no los dejaré huérfanos. Porque a veces no sabemos cómo orar. Pablo mismo lo dice, a veces no sabemos cómo orar. No sabemos orar como conviene, no sabemos cómo traer consuelo a una persona. ¿Cómo le doy consuelo a una persona? ¿Cómo convenzo a una persona? ¿Cómo conduzco a una persona? Yo les soy sincero, como humano, no tengo muchas veces palabras, pero el Espíritu Santo sí me ayuda, porque Él sabe qué necesitamos para consolar, para convencer, para guiar a una persona. Usted y yo, hoy en el 2024, podemos disfrutar de este regalo del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Primero, uno debe tener un encuentro con Cristo, ser un hijo de Dios nacido del Espíritu, ser cristiano entregado al Señor Jesucristo. Y una vez estoy entregado al Señor Jesús, yo puedo orar a Jesús y decirle, Señor Jesús, lléname con tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu. Yo necesito tu Espíritu Santo.
porque el mundo busca consuelo en muchas cosas y cada vez tenemos una sociedad más desconsolada. Nuestra Armenia y nuestro Quindío parece que sufre del desconsuelo que lleva a muchos a una idealización suicida que termina convirtiéndose en un suicidio porque no tienen consuelo. Pero nosotros somos portadores del consuelo de Dios por el Espíritu Santo. Y vamos a hablarle a las personas, no se preocupe que usted no convence, usted y yo, hablemos, que Él convence. ¿Quién convence? El Espíritu. Con esa ternura, pero esa contundencia que le caracteriza al Espíritu Santo, que quebranta el corazón del pecador o de la pecadora más tremendo y lo rinde a sus pies, porque con ternura el Espíritu Santo nos convence. Doblegó a Pablo y lo convirtió en un siervo, rendido a los pies de Jesús. Que el Espíritu Santo nos conduzca, porque nuestra sociedad se conduce muy mal, pero la iglesia no tiene excusa. La iglesia se tiene que conducir muy bien, porque tiene quien la guíe, tiene quien la guíe, tiene quien lo guíe. Usted, yo, tenemos quien nos guíe. Dejémonos guiar. ¿Quieren ustedes esa presencia del Espíritu Santo en su vida? Yo le invito a que se coloque de pie. Con sus ojos cerrados. Ahora hable con el Padre en sus propias palabras y respóndale de acuerdo a lo que el Señor le ha hablado. Señor Jesús, hemos oído tus palabras en el Evangelio de Juan, que no nos turbáramos, que no nos sintiéramos desconsolados, porque tenemos consuelo, que tenemos quien nos convenza y tenemos quien nos guíe y nos conduzca.